Es la última pelea donde vimos a un dios del panteón griego. Una de las peleas más interesantes pese a su corta duración. Un indomable rey de Esparta contra uno de los dioses más poderosos hasta ahora. Esto dio lugar a un combate bueno donde ambos luchadores dieron una pelea excelente, que si bien en un principio no me gustó, con el pasar de los meses me terminó agradando bastante. Así que, como ya llegó a su final, hoy voy a resumirte la pelea entre el rey Leónidas versus Apolo. Una pelea que creo yo necesita una explicación y análisis más a detalle. Todo lo que esta pelea nos dejó, analizándola a más profundidad y analizando un poco a los peleadores antes de hacerle videos a cada uno, como lo he hecho con los demás peleadores de este manga. No es necesario decir que, para tanto el video que hice dando mi opinión de la pelea y para este resumen y análisis completo, me he releído la pelea. En este video no voy a hablar de lo que me ha parecido la pelea, ya que ya tienen un video que les hice hace poco. En ese video no solo di mi opinión en general de la pelea, sino también repasé puntos importantes a la hora de dar una opinión de la misma. En pantalla están viendo los diferentes puntos que manejé en el video donde di mi opinión. Por lo que, antes de empezar de lleno, voy a darles un contexto rápido para ponerlos en situación sobre este noveno enfrentamiento del manga. La historia nos lleva de inmediato después de la muerte de Tesla, con un sencillo pero bien logrado desarrollo de Belzebú, quien luego de que los dioses lo apoyaran, ahora se da cuenta que no hay tanta diferencia entre dioses y humanos. ¿No lo crees, Hades? Luego, vemos la esperanza que dejó Tesla en la humanidad y sus compañeros, que espero ya aparezcan en la ronda final del Ragnarok, tras ver cómo los dioses han empatado una vez más. Pasamos con Brunhilde. Ella se encuentra en su habitación y ahora vemos que cada peleador caído en este torneo representa muchos aspectos. La alegría que demostró Lubo al morir, el amor que sintió Adán por sus hijos, el orgullo que llevó a la derrota a Poseidón, la justicia que defendía firmemente Hércules, la pasión que demostró Raiden al luchar con todo lo que tenía, la inocencia del pobre Zero, la dignidad de un hermano mayor mostrada por Hades durante y al final de su combate, y finalmente el avance que dejó Tesla demostrando que podemos mirar hacia el futuro. Realmente, todos fueron guerreros muy admirables. Como de costumbre, Brunhilde llora por la pérdida de los caídos, pero esta vez no estaba sola. Buda, con un nuevo diseño, habla con ella sobre su exnovio Siegfried, quien está encerrado en el Tártaro. Este Ragnarok y su exnovio están relacionados, pero ante la sorpresa de todos, Brunhilde le dice que Siegfried no es su exnovio, dejando a Buda totalmente sorprendido y sabiendo que tus problemas están yendo demasiado lejos. Pasamos al Helheim. En este lugar está el Tártaro, que en Shumatsu es una prisión donde albergan a los seres más oscuros, poderosos, y donde se encuentra el mismísimo Siegfried. Sorprendido por el resultado de la última ronda, sus carceleros, Flauros y Andras, le preguntan que él como semidios de qué lado está, a lo que él le responde que es una pregunta difícil, pero el manga no nos da la respuesta ante esa incógnita, pues sus carceleros se van ya que no pueden hablar con él, dejándonos así una incógnita que se responderá más adelante. No tenemos una respuesta oficial del que por qué Siegfried está en el Tártaro, solo sabemos que es un semidios al igual que las Valquirias y Hércules. Después de lo que vimos en algún lugar del Valhalla, Zeus, Ares y Hermes van a buscar el que será el próximo luchador de su bando. Alguien a quien describen a primera instancia como un niño bonito narcisista, pero que el viejo dice que es alguien muy fuerte. Guárdense esas frases clave para más adelante. Al llegar, vemos que dan con un hermoso lugar en medio donde se encontraba el dios Apolo, uno de los 12 dioses olímpicos. Y tras un momento de calma, donde Apolo se la arrimó todita a Ares, le dicen que lo necesitan para la siguiente batalla. Apolo no se cree esto, pero Zeus le dice que en el Ragnarok van 4-4 y que 3 de esas muertes fueron Poseidón, Hércules y Hades. Ante esto, el dios no se lo cree, pues no puede estar pasando, según sus palabras. Poseidón, el chico justicia y el hermano mayor Hades. Entonces si es así como es una pena. Debieron haberse visto tan hermosos mientras morían. Es una pena que no pude estar ahí para verlo. Tras estas palabras, Ares se molesta, pues piensa que solo quería estar ahí para verlos morir. ¿No crees que eso es triste? Pero Apolo le dice, triste, todos ellos dieron sus almas para pelear, ¿no es así? Por esa razón, ¿por qué debería sentir algo de tristeza? ¿No es sumamente bello? Y tras estas palabras y demostrar que se iba a lucir, el dios decide ir en la siguiente ronda. Hice mucho énfasis en esta parte, ya que si releemos la pelea, toma mucha más importancia mucho más adelante. Luego, como es de costumbre, Brunhilde y Gol se disponen a buscar al siguiente representante de la humanidad, al que mi novia llama como el rebelde más poderoso de la humanidad. Nuevamente, más adelante veremos el por qué se le llama así. Tras entrar a la antecámara, contarnos la historia de la nación más fuerte y honorable de la historia, finalmente sabemos que se trataba de Esparta.
Afuera del enorme coliseo del Ragnarok se encuentran los espartanos dándole duro al Jin al igual que yo. Solo que, como uno del lector ya se lo veía venir, sabemos que se refieren al rey Leónidas. El famoso rey Leónidas sería el siguiente representante de la humanidad, pero él, con un tono desinteresado, diría que no, ya que solo irá en la primera o en la última ronda. Esto nos da a entender que Leónidas no sabía cómo iba el Ragnarok. Él no sabía ni siquiera las rondas que habíamos ganado o perdido. ¿Que acaso desde afuera no vio los tremendos choques de poderes, explosiones o incluso cómo remodelaban la arena? Es un tanto raro este caso de Leónidas. Pero bueno, Brunhild, como siempre, usando sus mañas, le dice que solo él podía vencerlo, a Apolo. No es así. Luego de escuchar ese nombre y confirmar que sí era el que pensaba que era, el dios del sol que veneraban en Delfos, Leónidas, luego de decirnos las cosas que le gusta hacer, dice que también sería golpear a un maldito, estúpido e idiota dios directo en los dientes. Y así, presentaciones fuera, mataría a ese bastardo en nombre de Esparta. Esa misma tarde, tendríamos la apertura a la 9ª ronda de este Ragnarok. Lo primero que pasó, como es habitual, es que Heimdall presentara a los luchadores. Durante miles de años en esta tierra, los humanos y dioses se han atraído y odiado entre sí. Y ahora es el momento para finalmente poner fin a todo eso. En toda la historia de la humanidad, ¿dónde se encuentra la nación más fuerte? Si hicieran esa pregunta, todo el mundo respondería: Esparta. Su gente dedica su vida a un entrenamiento sin fin, nacidos para pelear y dispuestos a morir en batalla. ¿Cuál es el propósito? ¿Victorias? ¿Gloria? No. En las Termópilas, año 480 a.C., cuenta la historia de una batalla legendaria contra 1 millón de tropas persas con tan solo 300 hombres. Se cuenta que ellos son inquebrantables. Eso es Esparta. Este hombre nunca se ha arrodillado, ni ha agachado la cabeza ante ningún dios. La persona más poderosa que ha existido en Esparta. El rey más fuerte, Leónidas. Y así, tras una entrada épica, pero con un diseño horroroso que causó polémica, después de muchos años de espera, finalmente, el rey Leónidas pisa el coliseo del Ragnarok. Pero además de Leónidas, el rey más poderoso de la historia de Esparta, el peleador del lado de los dioses, es él. ¿Por qué este dios emana tanto brillo? ¿Por qué este dios es tan amado? ¿Será porque disparó y mató a la legendaria Pitón con su arco y flecha de plata? ¿Será por la intrigante melodía que produce al tocar su lira? No. Es por su abrumadora belleza y fuerza. El hermoso dios del sol que brilla en los cielos. Los dioses y los hombres lo honran como Phoebus. Apolo. Y así, estando frente uno del otro, se abriría el telón para la 9ª ronda del Ragnarok. La pelea empezó, ni bien Heimdall dijo la palabra fight. Leónidas se lanzó sin pensarlo contra su rival dando un ataque simultáneo. Y mientras Apolo le decía que era poco agraciado, empezaríamos a conocer un poco la personalidad de ambos hasta cerrar con una declaración por parte de Leónidas. Y hablando de Leónidas, ¿por qué Leónidas se quita su indumentaria espartana en su entrada? Bueno, para responder a esa pregunta, o bueno, por como lo interpreté yo al leer la pelea, hay que irnos a su pasado, más concretamente, al año 480 a.C. Acá la obra nos introduce el pasado de Leónidas, un pasado en el cual sirve para justificar y explicar por qué su odio al dios del sol, mientras nos dice que es el mejor hombre al que alguien podría aspirar a ser. Un pasado en el cual nos relatan su famosa hazaña de los 300 espartanos, que todos conocemos, pero de una manera más original, puesto que lo hacen rompiendo la cuarta pared con un personaje externo, Agis. El pasado nos presenta un conflicto bélico que se dio en aquellos tiempos donde el ejército persa estaba a punto de invadir Esparta, pero los espartanos del consejo no querían ir a luchar puesto que violaría el decreto del oráculo de Apolo, porque básicamente estaban en días festivos, el festival de Carnias en honor al dios Apolo. Pero es aquí donde en este pasado Leónidas hace acto de presencia, dejando, y ante la sorpresa de todos, era el único que pensaba diferente. Un castigo divino.
Apolo, un decreto del oráculo. ¿Acaso son idiotas? Acá conocemos más los ideales de Leónidas, puesto que él nos dice que él nunca pondría su vida en las manos de un dios al que nunca ha visto ni conocido. Y aunque rompió la estatua de ese dios al que nunca vio, dijo que si es así como lo castigarían los dioses, entonces iría totalmente solo. Y pese a que en un principio pensaron que nadie lo seguiría, fue todo lo contrario. 300 hombres, fascinados por la espalda y liderazgo de Leónidas, se unieron a él en esta batalla. Y así se negaron al destino. El traidor de Dios, Leónidas, y los 300 espartanos entraron en combate en el paso de las Termópilas. Leónidas hizo que por primera vez soldados se sintieran vivos. Arrepentimiento alguno, ninguno de ellos lo tuvieron. Y es por eso que se llama a Leónidas como el héroe rebelde, puesto que él siguió sus propios ideales para defender a su nación. Él incluso afirma que él no quería luchar, pero la situación lo requería. Y es precisamente por esto que al leer el pasado de Leónidas empatizas con él, ya que es un rey que decidió volverse un traidor de Dios con tal de proteger a Esparta. El hecho de que Leónidas no usa una indumentaria espartana como la que vemos en su pasado tiene sentido, ya que con tirar su casco y quitarse su capa demuestra que él está siendo lo que es un héroe rebelde, que deja de lado esas raíces con las que creció y murió para una vez más luchar en nombre de Esparta, pero no en nombre de un dios. Ahora está dejando de lado su pasado y, como nos dice más adelante, él elige seguir su propia alma. Ya era hora de ver una ronda donde un personaje que creció y su vida estuvo involucrada con un dios peleara contra el mismo dios en quien creía o se regía. Y en esta pelea fue bastante bien ejecutado, y donde ambos, dios y humano, se encontraron cara a cara para dar comienzo a una pelea que dejaría relucir sus ideales, forma de ver las cosas y forma de pensar de ambos. Luego de ver el pasado de Leónidas, este cuestionaría los ideales de su rival, quien después de decirle que si quería hablar con él se la tenía que chupar primero, lo atacó con su arma. Lo haría pagar, pues si quería vivir más tiempo, no debía pararse enfrente de Esparta. Pero ¿cómo hizo esto? Bueno, el bolón de Leónidas es un escudo Aspis o Phalanx, un escudo que debido a la naturaleza única de Geir-Rul lo podía transformar en un escudo de corto alcance con un arma de mayor alcance si era necesario, lo que le permitía también luchar a distancia. Luego, tras el golpe de Leónidas, tendríamos una pelea coreográficamente buena con Apolo esquivando sus ataques y donde nos explicarían el arma divina de Apolo, los hilos de Artemisa. Estos son un conjunto de guanteletes dorados que cuando Apolo produce luz con las llamas de sus dedos se transforman en hilos que pueden usarse con fines defensivos u ofensivos. Aquí la pelea nos muestra que fue por este arma que Apolo pudo librarse del ataque directo de Leónidas. En este panel se ve cómo se cubrió del ataque con sus hilos. Sí, fue foreshadowing. Y tras muchos, pero muchos intercambios de técnicas, luego de que Apolo se cubriera los guantes con sus hilos, veríamos una humillación total a Leónidas. ¿Qué digo humillación? Papeada. Y tras esto, Apolo acortaría el espacio para que fuera más justo con el pobre Leónidas, donde lo más importante a resaltar fue el conocer los ideales de Apolo, un dios que según él siempre está respondiendo a las expectativas. Eso es la más grande de las existencias. Y yo soy el dios del sol, el gran señor Apolo. La pelea entre el orgullo y el espíritu había comenzado, y veríamos de parte de Apolo una técnica interesante, el abrazo eterno del sol de medianoche. Básicamente, es el modo de batalla más fuerte de Apolo, un poder que desafía toda lógica y sentido común, pues puede volverse más fuerte cuanto más esté a la altura de las expectativas de quienes lo rodean, ya sean aliados o enemigos. Cuando eso sucedió, Apolo emitió una gran cantidad de luz de su cuerpo. Leónidas, molesto, se dispondría a hacer que este dios se arrodillara ante sus pies. Empezarían otro intercambio de golpes, pero esta vez dentro del rango puesto por el dios, en el que, si nos fijamos, el guerrero espartano, por su orgullo, siempre respetó los límites al no querer salirse de él. Apolo volvería a tener la ventaja durante gran parte de este corto enfrentamiento. Apolo envuelve los hilos alrededor del brazo de su oponente para inmovilizar su movimiento, dando una técnica espectacular, y le pegó un golpe en la cara, pero de forma seinen. Le dijo que agachara la cabeza, llegando incluso a pegarle tan fuerte que le dejó la mente en blanco. Pero inesperadamente, Leónidas tirando de los hilos ahora destrozados de Apolo, demostrándole que esto es Esparta. Leónidas lo golpearía de tal manera que le rompería la nariz y luego con su bolón le asestaría un brutal golpe que no solo lo mandaría a volar, sino que también lo dejaría de rodillas en el suelo lleno de sangre y con su hermoso rostro totalmente destrozado. Pero ¿cómo fue que Leónidas le pudo romper la nariz de un cabezazo si el bolón era el Phalanx y no su cuerpo? En el capítulo 33 del manga nos mencionan que si dos personas se ponen en el mismo loto, saca a la luz todo el potencial de su ser. Mucho se ha hablado de que si un humano se une a una valquiria, puede incluso dañar a un dios, pero por lo que se explicó en el manga desde la primera pelea, solamente lo hace con el bolón, mas no con otra cosa. Muchos creen que el bolón realmente incrementa las habilidades físicas del portador, y si bien se dijo textualmente que saca a la luz todo el potencial del ser, en el caso de los Inherjer no siempre es
es así, puesto que unos ya vienen con habilidades sobrenaturales o chetos de fábrica. Y si bien Leónidas, como muchos de los luchadores de este Ragnarok, posee una fuerza inmensa, quizás la explicación más sencilla de esto es lo que dije hace unos segundos: saca a la luz todo el potencial del ser. O quizás fue gracias a la incrementación de fuerza que le proporcionó el Volund, que fue capaz de dañar a Apolo sin un arma. Incluso más adelante Leónidas le da un puñetazo en la cara a Apolo, pero yo me sigo manteniendo en que quizás sea un agujero de guión que se explique más adelante o que se quede así, como vimos en otras peleas anteriores. Esta no solo fue una pelea sangrienta o sin ningún mensaje de por medio, sino todo lo contrario, una pelea que sí tuvo ese mensaje de conocerse a sí mismo. Y hablando de conocerse a sí mismo, es momento de hablar de Apolo. Tras levantarse de la sumida de mollera que le dio Leónidas, con su bello rostro desfigurado al tener 2 enormes cicatrices, Leónidas le diría que no se meta con Esparta y que se fuera, que si acaso no preferiría ocultar su horrible apariencia. Pero Apolo, cuestionando esa afirmación, le daría a entender que quemaría su alma para derrotarlo, pues la versión actual de su ser que aún está luchando era incomparablemente hermosa. Luego, Ares nos daría a entender que la gente no sabe nada al criticar a Apolo, pues Apolo es alguien que nunca va a desconocerse a sí mismo. No hay nadie más que cuide de sí mismo más que Apolo, pues él es el dios que se conoce a sí mismo. El pasado de Apolo nos empieza relatando el punto de vista que la gente tenía sobre él, ya que pensaron que era un dios arrogante. ¿Pero era realmente así la voluntad divina de Apolo? No, no, no. Es todo lo contrario. El pasado de Apolo nos dice que hay una historia real que lo respalda y que para nosotros como lector sirve de contexto para saber el por qué él es así. La historia nos cuenta cómo en la antigua Grecia había un monstruo llamado Pitón que fue desterrado del cielo y que causaba problemas en el mundo humano. Luego mandaron al ejército de Ares, pero terminaron papeados. Era odiado como si fuera una serpiente, hasta que un día, viendo un claro paralelismo que ahondaré más adelante, Apolo conocería a Pitón. Lo venció de un solo golpe y luego de manera amable le dijo que pelearía contra él mañana y de paso le robó la cama. Los días pasaron y Apolo lo seguía papeando hasta que finalmente, en un día lluvioso, Apolo le preguntaría que por qué se esforzaba tanto. La respuesta de este fue porque era odiado y perseguido sin razón. Fue porque nació siendo un monstruo y tenía ese aspecto. Y tras declarar una pelea una vez más, unas palabras lo dejarían totalmente sorprendido. Eres hermoso. Sí, eres hermoso. Eso fue lo que dije. Pitón pensó que se estaba burlando de él, pero Apolo le dijo que estaba hablando en serio, pues a él no le importaba qué apariencia tuviera. La belleza está en quien eres ahora. Te enfrentas a ti mismo y luchas con tu alma ardiendo. Todo eso te hace hermoso. Apolo le explicó que él fue como él en el pasado, y tras relatarnos cómo Apolo nació siendo un dios ordinario, no nació con todas esas habilidades y cosas que se mencionan de él, sino que todas esas cosas las adquirió con sangre y esfuerzo. El dios ordinario figura entre los 12 dioses olímpicos. Con el tiempo, incluso fue alabado como el dios del sol, el resplandeciente Apolo. Pitón, al darse cuenta que ambos eran iguales, le pregunta que qué es alguien que no es hermoso. La respuesta de Apolo fue que es alguien que no se conforma con el presente y deja de avanzar. Una persona que descansa cómodamente en su felicidad y fortuna presentes. Porque quien se conoce a sí mismo sabe que no es suficiente. Quien se conoce a sí mismo sabe que aún es débil. Quien se conoce a sí mismo no teme a cambiar. Quien se conozca a sí mismo debería estar orgulloso de su belleza. Pitón se sorprende y dice que él dañó a la gente, pero Apolo lo entendió, ya que una serpiente a la que se le pisa la cola puede morder a una persona e incluso se lanzaría al ataque para salvar su vida. Quizás sea la tarea de los dioses intervenir antes de que se convirtiera en una guerra. Apolo se retiró despidiéndose de él, no sin antes que Pitón le prometiera que no iba a volver a perder, y con una sonrisa de parte de ambos, esa amistad se forjó a tal punto de que Pitón dejó de atacar a los humanos y ayudó a la construcción del templo de Apolo y comenzó a protegerlo. Y en el templo se dice que esas palabras fueron grabadas por Pitón de acuerdo a la tradición délfica. Conócete a ti mismo. Por eso, aquel que se conoce a sí mismo es quien puede seguir superándose. Apolo, a la vista normal, le pareció un narcisista cualquiera, pero su historia muestra, tal como nos dicen, simplemente aprendió a amarse en todo sentido. Este pasado hace ver que Apolo tiene un aprecio a él mismo como un punto de narcisismo, pero no por lo superficial, sino por un motivo más personal que el personaje se vea así. Es algo, como nos dicen, más espiritual. Un narcisismo que está ligado a su convicción de seguir viendo bello a aquellas personas en las que ve los valores y que se esfuerza. Es interesante cómo esto se contradice con la ideología y personalidad de Leónidas. Él en su pasado no quería pelear. Con él la situación presentada es que no quería pelear, sino porque la situación lo ameritaba. No quiero luchar. Estoy cansado. No quiero morir. Prefiero beber algo y echarme una siesta. Pero ahora es el momento de luchar, porque siempre que luchas, luchas con tu propia voluntad. Eso es Esparta.
Con Apolo la vaina era distinta. Cuando Apolo se nos presenta, nos lo muestran como alguien arrogante. El mismo Ares y Zeus no se lo describen así, pero es increíble cómo él mismo dice que tienes que conocerte a ti mismo. Hace ver que el apodo de Chico Justicia es más por algo que reconoce a Hércules por eso, por ser un aliado de la justicia. Y lo mismo con Hades diciendo el hermano mayor, ya que como sabemos, Hades era el hermano mayor de los dioses. ¿Y se acuerdan que les dije que recordaran esta parte en su presentación de personaje? Pues aquí hay un paralelismo bastante bonito. El apodo de Chico Justicia y el otro, sabemos que Apolo se los puso porque sabía de la belleza de ambos personajes que tenían en su interior. Sin embargo, a Ares lo llama en un principio como mi buen dios amigo. Claro, acá nosotros decimos que es porque es arrogante, pero no. En su pasado, muestran que en efecto, ese apodo de mi buen dios amigo se lo puso Apolo desde hace muchísimo tiempo. Apolo, el mismísimo dios del sol, vio algo en el inútil de Ares. Conocerse a sí mismo es el tema principal de esta pelea y no puedo decir que es más que perfecto. Es más, si no me creen, watchen este otro paralelismo. Sí, me volví loco releyendo esa pelea. Leónidas, tras romper la estatua de ese dios que nunca había visto, con los nudillos rotos, nos dice: si es así como me castigarán los dioses, entonces iré solo. Ante esa acción, lo que hizo Leónidas es que la gente lo siguiera por su espíritu y la valentía, demostrando que aunque no quería luchar, la situación lo puso en ese momento. Pues siempre que luchas con tu propia voluntad, eso es Esparta. Este orgullo que los espartanos tienen los hace seguir siendo vistos como la clase de guerreros que son. Guerreros que, como nos dice Brúnhilde, nunca inclinan la cabeza ante nadie, nunca se inclinan, así que no cederán ni siquiera ante los mismos dioses. Ese es orgullo, el orgullo de Esparta. Mientras que Apolo, en este panel, tiene exactamente la misma herida que Leónidas, pero con una situación totalmente distinta, pues también lucha por su propia voluntad defendiendo sus propósitos, forma de ver el mundo y, más importante aún, conocerse a sí mismo. Después de recomponerse del putazo de Leónidas, con el Coliseo en silencio, lo que hizo Apolo fue girar sus hilos tal como lo había hecho al inicio de la pelea, solo que ahora lo hizo con un rango mucho mayor que hizo al propio Leónidas tomar distancia. Pues aquí vemos que había disuelto sus guantes y, besando sus puños, que de hecho fue algo que también hizo su padre en su pelea, dijo el siguiente nombre de su técnica: ven, Artemisa. Esto generó una luz extraña, que ante la sorpresa de todos había desaparecido los guantes de Apolo, mientras que en el suelo apareció una sombra totalmente aterradora. Agárrate, papi, porque entonces vemos que de las sombras ha invocado una enorme estatua, a la cual se llama Sombra Lunar de Artemisa, o Luz de Luna de Artemisa, una estatua similar a una doncella de hierro, que de hecho está basada en una estatua de la vida real de Artemisa. Zeus señaló que sentía una nostalgia al ver esa estatua, ya que no veía a Apolo usarla desde la gigantomaquia. La estatua, moviéndose por sí misma, creó unos hilos brillantes mientras formaba algo con la luz, y nos explican qué es exactamente, pues en la gigantomaquia se dice que los dioses gemelos, Apolo y Artemisa, usaron su gran arco dorado para matar a los gigantes. Levantando su mano, ahora vemos que Apolo obtiene un gran arco dorado de la estatua. Este se concentra en tirar la cuerda del arco y, materializando la luz, Apolo creó una flecha desatando una técnica llamada Phoebus Apollo. Leónidas se preparó para recibirla, pero Brúnhilde le dijo que no lo hiciera, aunque ya era tarde, y Apolo disparó, y vemos que el público solo había visto el movimiento de los dedos de Apolo, ya que la flecha había sido totalmente imperceptible. Incluso vemos que uno de los dioses que miraban la pelea se había quedado sin un trozo de oreja. Lo más jodido de esto es que había sido tan rápido que había logrado dar en el pecho de Leónidas como si fuera un láser. Aquel ataque había penetrado a Leónidas, quien se retuerce sin saber lo que pasó, aunque había sido una herida pequeña. Vemos que Leónidas ya se estaba desangrando. Aquí Hermes nos señala que las flechas doradas de Apolo son tan rápidas que van a la velocidad de la luz. Si golpean a un humano, este tendrá su fin en un instante antes de sentir dolor, y lo describe como el golpe más rápido que hay en el reino divino. El propio Zeus dijo que es el único en los cielos que puede detener esa flecha. Leónidas por su lado dijo que le había dolido, a lo que, con ayuda de su valquiria, volvió su escudo como antes. Aquí fue donde dije que algo no andaba bien y pensé que dejarían a Leónidas como colador. Aquí, Apolo lo empezó a atacar, pero esta vez Leónidas logró repeler varias flechas e incluso casi le daban a los dioses de las gradas. Pero Leónidas igualmente recibió varios impactos, ya que por su escudo no podía ver la dirección de algunas flechas. Un Leónidas parado en un charco de su propia sangre se había convertido en la primera persona en la historia en resistir no solo una, sino en resistir varias flechas doradas de la estatua, lo cual asombraba al mismísimo Apolo. Vemos que Geirabor le dice que lo seguirá hasta el final, aunque Leónidas le dice que solo son flechas, por lo que él mismo las hará pedazos, por lo que decidió seguir. Apolo por su parte lo felicitó al haberle aguantado tanto, y por eso, lanzando su último ataque, ya no lo iba a dejar sufrir.
Leónidas, mediante su intuición, repele esa flecha que iba directo a su cabeza y la redirige al brazo de Apolo, lo cual ocasiona que este sea atravesado de inmediato por su propia flecha. Apolo en esta parte se había unido al club de Shumatsu no Brazos de una manera bastante brutal. Zeus alababa al espartano señalando que Leónidas era un hombre que en el campo de batalla debió haber pasado por muchísimas dificultades. El instinto de un guerrero, adquirido a partir de la experiencia, eso es lo que debió haber hecho posible devolver esa flecha divina. Un Apolo herido dejaba ver que ya no podía tensar su arco, por lo que Leónidas, lleno de ira, le reprochó aquellas palabras que el dios le había dicho antes, pero un Apolo alegre y sorprendido por aquellas palabras le dijo que era perverso y que lo odiaba, pero que eso lo hacía un poco más hermoso. La respuesta de Leónidas fue decirle que él era poco varonil. Así que, con ambos en igualdad de condiciones, Apolo le haría una pregunta importante a Leónidas, una pregunta que para mí dejó como respuesta el mejor diálogo de esta pelea. ¿Y tú, por qué tú te esfuerzas tanto por seguir luchando? ¿Quieres vengarte de mí? ¿O lo haces por la humanidad? ¿Qué importa cuál sea el motivo? Porque ahora es el momento de luchar. Los humanos no podemos elegir cómo nacemos, pero podemos elegir cómo vivimos y morimos. Es por eso que yo elijo seguir mi propia alma. Eso es lo que hacen los hombres más egoístas del mundo. Eso es a lo que yo aspiro. Por Esparta. Esta frase para mí fue el mejor diálogo de la pelea, puesto a que, en un manga donde los dioses quieren destruir a los humanos, que un personaje afirme estos ideales, los humanos no podemos elegir cómo nacemos, pero podemos elegir cómo vivimos y morimos, ya que en el caso de ellos, están luchando para morir para siempre ya que están muertos. Cuando Apolo le hace la pregunta a Leónidas, este intenta no responder y por eso saca los cigarros con las manos temblando, pero cuando empieza a fumar, es que le responde dando una respuesta salida desde su propio corazón. Leónidas decidió seguir y con su valquiria decidieron cambiar su arma, solo que esta vez en forma de un escudo espartano clásico. Alice Esparta, escudo de la verdad. Brungil nos dijo que pese a verse como un escudo normal, esa era la esencia de Esparta y que Leónidas trataba de volver a esa esencia. Su esencia no es solo la defensa, sino sus avances imparables, avanzar con su lanza y penetrar sus líneas enemigas con el objetivo de aplastarlos. Un Leónidas emputado con una presión enorme dejaría asombrado al mismísimo Apolo, quien estaba agradecido, pues al haber escuchado a Leónidas, su alma ardió, se volvió aún más hermosa. La enorme estatua creó más hilos de luz y bajó sus brazos hasta abajo, donde Leónidas se preparó para su ataque, pues la leyenda dice que Phoebus Apolo, quien brilla en cada momento tan bello y maravilloso como el sol, se coloca en el arco de Artemisa y se convierte a sí mismo en una flecha de plata, incluso capaz de derribar las defensas de Argos. Se había puesto en posición, pues pensaba en atravesar el escudo de frente. La flecha más fuerte en el cielo, el escudo más fuerte de la humanidad, ahora mismo se enfrentan. Y así, siendo él la última flecha que queda, en un momento de tensión, las cerillas del cigarro y el sudor del dios cayeron al piso, siendo esa la señal de inicio, y ambos dieron un último ataque brutal. El Phalanx Lamba contra la flecha de plata que atraviesa el alma chocaban por primera vez en el Ragnarok. El choque entre ambos se da, pero la flecha de Apolo se destruye en pedazos, dejando a todos sorprendidos por lo que acababa de pasar. Y usando su brazo destrozado, Apolo destroza el escudo de Leónidas por completo, haciendo que la valquiria hecha pedazos caiga al suelo, mientras Leónidas sujeta a Apolo y está dispuesto a golpearlo una vez más, pero aquel golpe conecta en el rostro de Apolo, pero un Apolo con una sonrisa en su rostro vio a un Leónidas contento diciéndole que en verdad seguía siendo molesto como siempre. Y así, ante la alegría de unos y tristeza de otros, el potente golpe de Apolo llega al abdomen de Leónidas, quien se empezó a hacer pedazos del potente golpe. La espalda de aquel hombre al que todos admiraban, la espalda del hombre al que todos siguieron. Espero que hayan estado observando. Mientras los espartanos lloraban, el propio Agis le gritó desde que lo conoció: siempre ha sido el espartano más genial de todos. Leónidas, ante esto, se sintió aliviado de saber que Esparta es la más fuerte. Aquel que se rebeló contra el destino, la espalda de la persona que vivió la vida más egoísta del mundo, jamás tocó el suelo. Y así, un abrazo de Apolo fue lo que recibió a Leónidas. Un abrazo acompañado de unas palabras de parte de su rival: ustedes fueron las personas más hermosas que he conocido. Los elogio. Un Apolo herido y de rodillas se alzó como el ganador de la 9ª ronda, la cual duró 9 minutos y 30 segundos.
Viendo este panel, noto que es triste la frase de Leónidas, ya que con Okita pasó eso, ya que él no pudo elegir cómo morir. Él murió de la forma más patética y deshonrosa para un samurái miembro de Shinsengumi. La reacción de Yagata a esta frase también da mucho que pensar. Y así, habiendo dejado una frase buena, el orgullo de Esparta, el rebelde más fuerte de la humanidad y el hombre que una vez desafió a los dioses, sería de este mundo, no sin antes dejar el mensaje profundo de que la verdadera libertad reside en romper las cadenas de las leyes impuestas por otros, y en el alma inquebrantable es la que siempre busca su propio camino, tejido con los hilos de autenticidad. Dejó el mensaje que los humanos no podemos elegir cómo nacemos, pero podemos elegir cómo vivimos y morimos. Y es que la espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte, un espartano da la cara en combate. Leónidas evitó tocar el suelo con la espalda, ya que en la cultura espartana, el tocar el suelo con la espalda es símbolo de derrota y debilidad. Sin embargo, quien hizo que esto no sucediera fue su propio rival, quien, al haberlo reconocido como la persona más bella, lo abrazó y elogió a la humanidad. En el legado de Leónidas perduró el recordarnos que la auténtica libertad reside en desafiar las restricciones impuestas por otros, siguiendo el camino que el dios del sol trazaba en sus corazones de quienes lo apoyaban, como si fueran guerreros espartanos en búsqueda de una luz divina, esa luz divina que muchos llaman amor, otros llaman comprensión, otros llaman perdón, pero que esta pelea demostró que se llama conocerse a sí mismo.